Vamos a hablar un poco de economía en el día de hoy. Hay temas muy importantes y para ello tenemos al economista Henry Gebrar, con quien vamos a conversar sobre el tema. Muy buenos días, señor Gebrar. Muy buenos días, gracias por la invitación abriendo la semana. Qué bueno que usted está aquí hoy lunes. Bueno, no sé. Y con muchísimos papeles, yo no sé qué. Generalmente cuando invitan Bueno, a los economistas que hay problemas. Cuénteme. yo le digo porque todo el que va al supermercado, el que va al colmado, el que va a la tienda agropecuaria, el que va a la ferretería, el que va a la tienda, o sea, todo el mundo cuando va se encuentra con un precio diferente. Geraldino, y que pongan los dedos así y que no haya una guerra, porque eso, si hay un estallido o interviene Rusia en Ucrania, cuando tú vayas al supermercado no vas a encontrar nada. No precio alto, no. Sí. Nada, porque va a haber un desabastecimiento incluso. Cuéntenme. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero es entender qué es lo que está pasando para tener un diagnóstico correcto, porque sin un diagnóstico correcto no puede haber soluciones correctas. Y sin duda alguna, no es caso de este año, sino ya desde mitad del año pasado, y lo hemos repetido varias veces, el mayor problema que enfrenta la economía dominicana y la economía mundial ahora en general es el tema de la inflación. Los precios están subiendo, especialmente lo que más afecta a los hogares más pobres, que son los alimentos. Hemos visto hoy en la prensa nacional varias declaraciones del presidente de la Federación de Comerciantes, Iván García, explicando cuál es la situación, y la realidad es que cuando vemos los índices de precio que publica a nivel mundial la FAO, que es este organismo de las Naciones Unidas que trabaja todo el tema de la alimentación, nos muestra la última publicación que corresponde al mes de enero, nos muestra que los precios internacionales están llegando a su máximo nivel histórico, y especialmente unos rubros que son muy sensibles para la República Dominicana, los cereales y sobre todo los aceites comestibles. Los aceites comestibles en enero llegaron a su nivel más alto de toda la historia, más alto inclusive que la última crisis alimentaria que tuvimos en 2008-2009, pero fíjense que en 2008-2009 estábamos hablando también de un dólar que en peso estaba casi un 40% más bajo que en el día de hoy. Bueno, pero ayer decía el presidente de la Federación que un galón de aceite que costaba 350 cuesta 600 ahora. El doble. Es correcto. Por encima de esto, por encima del problema de precio, lo cual encarece los precios de los productos importados, ha sido esta crisis de logística que no ha mejorado y que no va a mejorar probablemente hasta entrar el segundo semestre de este año, que ha provocado que, por ejemplo, para algunas importaciones que se hacían desde la República Dominicana, donde se acostumbra a pagar $4,000, $5,000 para un flete desde China, se ha multiplicado por 3 hasta por 4 veces el precio del flete, lo cual obviamente encarece todos los productos. Frente a esto, la única alternativa que tiene la República Dominicana, que en este sentido queda un poquito mejor parada que la mayoría de las islas del Caribe, es que tenemos un sector productivo. Yo vi la muy interesante entrevistas antes de mi turno, de ver que efectivamente tenemos una producción agrícola que es indispensable proteger y fomentar, porque es la mejor manera que tenemos de poder hacer llegar a los más pobres alimentos frescos, abundantes, de buena calidad y sobre todo con buen precio. Si no, si tenemos que depender de lo importado, va a ser un año muy complicado. Y para terminar, está el tema del petróleo y el tema de los combustibles, que hace que efectivamente estamos frente a una tormenta. Yo recuerdo el año pasado, durante mucho tiempo, el gobernador del Banco Central
mencionaba, al igual que todos los demás bancos centrales del mundo, que el problema de la inflación era temporal. Y yo contestaba, sí, lo que tenemos es un temporal, es una tormenta perfecta, y eso es lo que está afectando directamente. Es temporal, pero como tormenta. Como tormenta. Sí. Y una tormenta que hasta el momento, mire, lo que nos enseñaron las crisis anteriores de precio alto es que tristemente el mejor remedio a los precios altos son los mismos precios altos. No sé si yo me explico. El hecho de que en algún momento los precios llegan a subir tanto que entonces provoca la misma caída de los precios porque ya la gente deja de consumir o la gente consume otras cosas, y eso es lo que pasó en el 2008-2009 y todavía lamentablemente no va a suceder porque la economía está todavía en fase de recuperación y ahora tenemos, como tú mencionabas, los riesgos geopolíticos en su máximo. Hay una tensión muy seria en Europa, en Ucrania, entre Rusia, Estados Unidos y Europa, y eso obviamente crea una incertidumbre en todos los que mercados, afecta el comercio, que nos pudiese afectar, y que donde más nos ha afectado negativamente es con el tema del petróleo. Estamos estimando que probablemente esta crisis hasta el momento puede significar $10 en el precio, y ahora hay de nosotros si efectivamente esta crisis termina siendo realmente un conflicto bélico. Ahí estaríamos hablando de una escalada del petróleo que ni queremos mencionar. Perdona, Geraldino, los economistas, ustedes han hecho alguna evaluación. Sé que se han dicho algunas cosas, pero hay un estudio que diga ya que se puede hacer de el impacto de la inflación en determinados rubros o sectores. Por ejemplo, la industria de la construcción está seriamente afectada. Los precios de las viviendas, de los apartamentos, de las viviendas populares se han incrementado notablemente. Sí, y ahí estamos viendo varios fenómenos. Que es terrible, porque por encima, como el arma favorita frente a la inflación es la subida de las tasas de interés, porque vamos a decir que es dentro de las posibilidades, es la mejor medida, pero entonces tiene un costo colateral. Como los medicamentos, tiene su efecto secundario. Efectivamente, que te va a subir la cuota para el préstamo del vehículo, para el préstamo de la casa. Lo que sí estamos viendo con el tema de la inflación de los materiales de construcción, que ha sido enorme, vemos que ya hay construcciones paralizadas. Porque se paralizan las construcciones, una razón muy sencilla. Si no son construcciones públicas, son construcciones privadas, edificios de apartamento, por ejemplo, es altamente probable que más de la mitad de los apartamentos hayan sido prevendidos, precontratados sobre la base de costos del año pasado. Y con este incremento de precio que alcanza 30, 40, 50% el costo de algunos insumos, pues no hace rentable seguir con la construcción, y ahí lo que esperan los arquitectos, lo que esperan los maestros es que empiecen a bajar los precios de los pero materiales. hay una realidad. La mayoría de la gente no entiende. La gente lo único que entiende es que va al colmado, que va al supermercado, que echa gasolina, que echa gasoil, que consume todo y que todo se le va por arriba. Entonces, el gobierno tiene una muy buena aplicación que usted y yo, nosotros, razonamos y entendemos algunos aspectos. Ahora, se supone que los políticos y los gobiernos están para tomar medidas frente a esas situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo en los gobiernos de Balaguer siempre fomentaba los cultivos, programas amplios a nivel nacional de cultivos de ciclo corto, por ejemplo, para apaciguar cualquier situación, o buscaba algún tipo de medida. Entonces, la labor del funcionario o del gobierno de turno para no evitar una crisis social debe ser esa. Bueno, no le habrá escapado que, viendo el calendario, ¿verdad? Estamos a escasos días del 27 de febrero, y yo asumo
que va a ser obviamente la oportunidad para hacer una serie de anuncios en ese sentido. Que pudiese pasar. Yo creo que primero hay que, a la vez, hay que reflejar el precio de cómo cuestan las cosas. Y al mismo tiempo hay que proteger a los más vulnerables. En este sentido, si vamos al tema de los combustibles. En la actualidad, lo que se está produciendo es un subsidio generalizado de los combustibles. Y es terrible hablar de subsidio con los precios que en la actualidad, creo que con la única excepción del fuel oil, todos los precios y del gas natural, todos los precios de los combustibles a su nivel más alto de toda la historia. Esa es una realidad. Y pudiera ser mucho peor si efectivamente no tendríamos este programa semanal de congelación de los precios que está teniendo un costo que fiscalmente es prácticamente insostenible, porque estamos hablando ya semanalmente, ya pasamos los 600 millones de pesos semanales, que si usted multiplica esto en términos anual, usted está hablando de más de 30.000 millones de pesos, prácticamente 3 veces más de lo que costó el año pasado el subsidio. Entonces, la alternativa probablemente... ¿Y hasta dónde el gobierno puede aguantar eso? Por eso, y además hay que cuestionarse, y es interesante, que hasta qué punto es correcto y justo hacer esta inversión tan generalizada, porque si bien afecta obviamente a los pobres, es interesante ver que quienes son los que más se benefician de este subsidio no son los hogares más pobres, son los hogares más ricos, porque son los que compran los combustibles. Entonces, habría de diseñar y ampliar programas de subsidios más directos, más focalizados, de modo que, ¿cuál debería ser las prioridades? Primero, el GLP para la estufa. Ahí es fácil, lo que hay que hacer es ampliar la cobertura del bono gas y aumentar la cantidad en peso del bono gas. Esto yo creo que me sorprendería no escuchar esta medida el 27 de febrero. 2, hay que buscar un mecanismo para impedir o en el peor de los casos frenar el probable aumento de los pasajes. Y ahí en este sentido habría de buscar soluciones un poco más creativas para subsidiar mejor al transportado que al transportista. Porque cuando tú subsidias al transportista, se puede perder en las tuberías, ¿verdad?, parte del subsidio que tú quieres que llegue más al que está siendo transportado. Pero ahí hay un problema también, porque el gobierno ha dicho que va a someter el proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos para que el combustible llegue más barato a la gente. Entonces, yo le pregunto, ¿se va a desprender el gobierno de lo que está recibiendo de eso? Por eso, antes de hablar de la modificación a la ley 112-00, hay que trabajar las cosas que no requieren de que se cambie una ley. Por eso, siguiendo con el tema de la focalización, no menos importante, tú hablabas del tema de la producción agrícola. Hoy en día el principal problema no es el GLP, es el gasol regular. En el caso del gasol regular hay un subsidio de 40 pesos por galón. 40 pesos por galón. Ahí lo que hay que garantizar es un subsidio al gasol regular para garantizar la producción en el campo. El gasol es un elemento fundamental para el tema de la producción y de parte del transporte. Entonces, se necesita tener esos programas. Y finalmente, antes de llegar al tema que no hay que eludirlo, ¿no?, el tema de la ley 112-00, yo creo que se van a tener que tomar una serie de medidas para incentivar, promover o hasta obligar un consumo más racional de los combustibles. Yo creo que el tema de los horarios laborales se va a tener que tocar. Algunos países, algunas ciudades han probado, por ejemplo, el tema de la semana laboral de 4 días en vez de 5 días y ha dado muy buenos resultados. Yo creo que vamos a tener que asumir lo mejor que podamos hacer
es asumir que no va a mejorar la situación del petróleo para entonces tomar medidas. Asumir Sí. trabajar 4 días o asumir trabajar menos horas. No, es concentrar la semana en 4 días, lo cual no necesariamente quiera decir trabajar la misma cantidad de horas, porque lo que se ha observado en esas experiencias es un aumento muy importante de la productividad, de la satisfacción del empleado. Los empleadores también están muy contentos y yo creo que sería interesante probar eso en el país. Fíjese cómo un día como hoy, movernos dentro del Distrito Nacional es tan complicado, porque ya tanto las entradas desde el este como el oeste están completamente ahogadas, o sea que ya no hay forma de moverse. Fíjense cómo, rediseñando algunas rutas en el mes de diciembre, se mejoró el tránsito con solamente prohibir a los camiones y las patanas en algunas partes. Yo creo que no podemos seguir con esta situación del transporte tal como es, porque, señores, tenemos que entender una situación. El país importa cerca de más de 75 millones de barriles de petróleo al año. Eso quiere decir que por cada pobre dólar, por cada dolarcito que sube el barril de petróleo, está costando a la República Dominicana, o sea, cada uno de nosotros, 75 millones de dólares adicionales, que cuando lo multiplicamos por 57 pesos, estamos hablando de más de 4.000 millones de pesos por $1. ¿Y de qué estamos hablando este año? Señores, esta mañana el petróleo estaba arriba de $90 y en el presupuesto del 2022 estaba con valor promedio de nada más de $62.70. Estamos hablando de del 2022. Del 2022. Estamos hablando de $30 de diferencia entre lo que se proyectaba, que era lo que todo el mundo estaba proyectando. No es que aquí uno falló en la proyección, que sencillamente todo el mundo estaba con esas proyecciones y mira, ya estamos arriba de $90. Entonces, tenemos que asumir que efectivamente esta situación va a seguir. Entonces, lo que no puede seguir es pensar que no tenemos que hacer nada y que vamos a seguir metiendo 600 millones de pesos cada semana, porque con esos 600 millones, mire, con 2 semanas de subsidio, usted paga ya el presupuesto completo del año de algunos ministerios. Y no hay manera de disminuir ese consumo. Sí, no, definitivamente. Yo creo que definitivamente, mira una cosa, siempre uno pensaba que iba a ser más difícil modificar el tema de la generación eléctrica, la matriz de generación eléctrica. Ahí el país ha logrado en 5 años avances extraordinarios. Terminamos el año pasado con una matriz de 40, 30, 20, 10. 40 gas natural, 30 carbón, 20 las renovables, entre hidroeléctrica y las nuevas renovables, y apenas 10% el fuel oil. ¿Quién hubiese pensado, verdad, hace 5 años atrás, que íbamos a lograr esto? Esto que hemos logrado, con un esfuerzo tanto del sector público como sobre todo grandes inversiones del sector privado, y bueno, una gran inversión del sector público, con lo de Punta Catalina, que es otro tema. No hemos logrado todavía transformar la matriz del transporte. Hoy en día, el principal problema energético del país hoy en día está en el transporte, porque ahí tenemos una dependencia cada vez más grande al tema de los combustibles, y lo estamos viendo. Esto es el problema que tenemos ahora y que te dificulta, de cierto modo, la agenda fiscal. Y por lo fiscal. menos tenemos el metro y el teleférico que no consumen. Sí, y eso nos muestra cómo necesitamos masificar el transporte. Si no tenemos soluciones de masificación de transporte, por más que trabajemos con los horarios, por más que tratemos de poner
vehículos eléctricos, que dicho de paso es muy interesante el tema de los vehículos eléctricos, porque eso le plantea un reto formidable al Estado. Hoy en día, en el presupuesto del 2022, el Estado espera recaudar más de 80.000 millones de pesos a través de los combustibles. Estamos hablando que prácticamente 1 de cada 11 pesos que ingresa al Estado viene por los combustibles, que prácticamente por los combustibles del transporte. Porque ¿Cuánto se está ganando? Pasar esto de combustibles fósiles a electricidad te va a plantear un reto de creatividad fiscal, de ver, mira, cómo tú vas a compensar. Que tú tienes que compensar. Sí. Pero ese es un tema que hay que discutir ahora, porque son cosas que cuestan tiempo para transformar. Eso hay que planearlo muy bien, y yo creo que quizás esta crisis que estamos viviendo, siempre hay que tratar de buscar en lo bueno las crisis, nos va a obligar probablemente a buscar estas soluciones, porque esta crisis es duradera. Si planificáramos no ocurriera eso, que es lo que tú señalas. Hay que arrancar temprano para evitar lo que viene. Sí, pero ¿qué pasa? Recuerda que hace 2 años atrás el petróleo, la fecha de mi cumpleaños, un 20 de abril, había caído a negativo $37. Entonces, teníamos petróleo tan barato. Los últimos... Nos acomodamos entonces a eso. El primer semestre del 2020, el precio promedio del petróleo fue de $30. Ahí tú no tienes ningún incentivo para buscar ahorro, para hacer lo que sea. Entonces siempre nos vamos acomodando hasta que vuelva a subir el petróleo donde estaba. Fíjense que esos precios no se veían desde el año 2014. Son precios realmente muy altos, pero con el agravante, nuevamente, que en el 2014 el dólar estaba en 42 pesos y ahora está en 57 pesos. Entonces, el petróleo nos sale mucho más costoso que hace 7 años. Y es lo que explica, básicamente, yo estaba haciendo, la gente por la cuenta de Twitter me preguntaba, pero ¿cómo es posible que la gasolina esté 50 pesos más cara que en el 2014, cuando el petróleo estaba ligeramente más caro? Pero por una razón muy sencilla, el dólar. El dólar ha subido 40% y prácticamente de esos 50 pesos que ha subido la gasolina premium, 45 pesos es por el tipo de cambio. Lo cual nos muestra también que ahí sí, el tema del tipo de cambio no es una imposición de fuera. De cierto modo, en la medida en la cual logramos tener una economía más estable, pues vamos a tener menos impacto del tipo de cambio. Fíjese, el año pasado, el presupuesto 2021 proyectaba cerrar el año en 64 pesos por uno. Por dicha, así no fue. Por dicha, desde agosto del 2020, lejos de subir, el dólar ha bajado. Y eso ha sido un alivio muy importante frente a todo este proceso inflacionario. Imagínense si en vez de importar a 57, estaremos importando a 64. Eso sería... Pero ahora se da una situación que ante un mayor pago en dólares, la tendencia del dólar va a ser a subir. Porque vamos a requerir más dólares. Tienes razón, eso es lo que se supondría. Sin embargo, lo que nos ha mostrado el mercado recientemente, tú es que en enero estaba subiendo y ya por lo que va del año ha bajado más de $1 el dólar. En eso ha afectado claramente, ha impactado positivamente la respuesta que dio el Banco Central, esos 3 meses consecutivos de incremento de la tasa de interés. Como siempre, todas las decisiones en economía son como monedas de doble cara. El lado positivo es que efectivamente a la larga nos va a bajar la inflación, nos ha permitido a corto plazo bajar las presiones al tipo de cambio, inclusive hubo una revaluación del peso. Lamentablemente, la otra cara es lo que dijimos anteriormente, es que ya la tasa de interés sube. Por ejemplo, Ebrard, ¿cuánto se gana el gobierno en un galón de combustible? Cuando voy a tratar de interpretar lo que tú me dices. Podemos decir cuánto se gana, yo asumo que es cuánto de impuestos está cobrando. Mira, en el caso de la gasolina premium,
Sí. Que no es el combustible que más se ve. Aunque fíjese que con la evolución del parque vehicular en los últimos 5 años se ha producido un fenómeno extraordinario. Ya hoy en día se vende casi el doble de gasolina premium que de gasolina regular. Prácticamente la gasolina regular quedó para los motores, prácticamente, ¿no? Entonces, en un galón de gasolina premium se está pagando 95 pesos entre los dos impuestos. ¿Por qué? Porque hay un impuesto que es fijo, que de hecho, por dicha, no se ha cumplido con esta parte de la ley 112-00. Sepan ustedes que cada trimestre la ley mandaba a ajustar por inflación este impuesto. Lleva 7 años congelados y yo creo que todo el mundo ahí se felicita de que hay un incumplimiento en la ley 112-00, porque si no, fíjate que en el súmale un 8% ahora. No, 7 años acumulados, imagínate cuál sería el ajuste, estaríamos ajustando probablemente más de 20 pesos gasolina impuesto. Por dicha, eso no se va a hacer. Ahora, el segundo impuesto, que es el más chiquito de los dos, que es el ad valorem, o sea que se cobra un 16% sobre el precio de paridad de importación. Es cierto que ahí hay una doble ganancia, ¿sí? Hay una ganancia adicional para el Estado, que efectivamente el único que gana un poquito más de dinero cuando sube el petróleo es el Estado, porque ahí sí hay uno de los impuestos que es función del precio del petróleo. Por ejemplo, con esos precios actuales de $90, si lo comparamos con los 62,70 del presupuesto, significaría, si no hay una baja del volumen, que probablemente la haya, ¿no? Vamos a asumir que no hay baja del volumen, habría recaudaciones adicionales por 10.000 millones de pesos por este impuesto, que de cierto modo es la partida que uno asume que el gobierno entiende que, bueno, yo voy a cobrar este impuesto, eso va a servir para entonces financiar un subsidio más focalizado. Y eso es correcto. Yo creo que esto es absolutamente correcto. Es incorrecto mantener congelado el precio del GLP para que los que tienen jipetas grandes, que usan GLP y que pueden pagar el incremento del GLP, y que con este incremento del GLP, pues eso permite, con un subsidio focalizado, hacer que el costo no caiga sobre los más pobres. Son decisiones de políticas. Son decisiones de políticas. O sea, tú esperas, Henry, que en el discurso del presidente el 27 un aspecto importante sea las medidas que el gobierno debe anunciar para contribuir a el impacto de la inflación, minimizarlo. Sí, combustibles, alimentos, distribución. Bueno, lo del combustible lo que él va a presentar es el proyecto de modificación de la ley. Sí, pero yo creo que no va a ser suficiente. O sea, obviamente va a haber esto, es necesario, eso va a tomar su tiempo. Ahí tú tenías razón. Si tú tienes en tu presupuesto 80.000 millones de pesos para recaudar impuestos a través de los combustibles, que mire, nos guste o no nos guste, en todos los países del mundo pasa lo mismo. Yo recuerdo siempre que en su paz descanse Juan Hernández. Yo recuerdo a Juan Hernández con sonrisa legendaria, ¿verdad? Sí. Siempre me decía, pero mire, no me toquen lo de los combustibles. Es la forma más fácil de cobrar impuestos. Tú sabes el trabajo que me da recaudar la misma cantidad como ITEVIS, que la gente no lo quiere pagar, o el impuesto sobre la renta, que la gente lo evade. No, mira, lo más fácil para cobrar impuestos son dos cosas: vender combustibles y tener unas aduanas. Porque mira, hasta que tú no hayas pagado, tú no sacas la mercancía. Entonces, por eso que es tan delicado tocar este tema, porque los precios están muy caros ahora, no es por los impuestos, es por el petróleo y por el tipo de cambio. Ahora bien... No, y el transporte de la mercancía. Ahora bien, si nos comparamos con los países de Centroamérica, ahí sí, al igual que hace 2 años, al igual que hace 4 años,
Al igual que este año, tenemos precios muy superiores, por ejemplo, a los de Guatemala, y la diferencia es el impuesto. Entonces, obviamente... Aquellos países tienen un impuesto más bajito. Es más bajito, se cobran menos a través de los Sí. combustibles. Entonces, hacer esta modificación fuera de lo que sería una gran reforma El fiscal Estado es tendría que mucho saber más. de dónde va a sacar lo que le va a faltar. Por eso, mira, No, sobre todo que ahí se paga la deuda, los intereses de la deuda. Por eso yo siempre he pensado, ¿verdad? Siempre he pensado que sí había posibilidad, ¿verdad?, de hacer una modificación profunda a la ley 112-00, pero dentro del marco de una reforma mucho más General. amplia. Porque si no es muy difícil, o sea, hay que entender. Para buscar ese dinero en otra parte. Efectivamente. Y mira, eventualmente hacer unos cambios que pueden ser favorables para la gente. Se nos va el programa. Que el valor sea un ITEVIS, que entonces Henry, a las empresas... y los empresarios van a estar de acuerdo en pagar más impuestos, mirando que la nómina pública ya llega a los 700,000 prácticamente, decía Magín el otro día en un artículo. Pero mira... O sea, te voy a dar más dinero para emplear compañeritos. Mira, el tema, de nuevo, ustedes lo saben, yo siempre he tenido la posición de que teníamos que tener las discusiones de la reforma fiscal. Ya yo veo, ya creo que todo el mundo entiende de que no tendremos, a menos que haya un descalabro económico mundial, y esperamos que no sea el caso, pues mira, no va a haber una reforma fiscal profunda de aquí al final. No, el gobierno está tratando de buscar por todas partes. 4 años. Se va a mejorar la administración. El año pasado fue muy bueno para la recaudación, fue muy bueno. Pero hacer una reforma más profunda, que significa también revisar el tema de los gastos, yo creo que fue interesante la propuesta de Pedro Silverio, de que entonces si no se va a implementar, por lo menos aprovechemos el tiempo para discutir eso. Tratemos de tener entonces un acuerdo antes de las elecciones entre todos los que van a participar, pero mira, eso tampoco es fácil. No es fácil hacerlo cuando todo está bien, y ahora que hay otro tipo de tensiones tampoco está bien. No es muy fácil. Henry Everardo, economista, gracias por hablar con nosotros. No, y esperamos, muy amable. Ya, yo creo que la gente espera unos anuncios importantes. El tema de la inflación, tema muy serio, es el peor impuesto a los pobres. Señoras y señores, gracias. Nos vemos mañana.